Bienvenidas y bienvenidos todos a Mujeres Haciendo Historia. El día de hoy me acompaña mi querida Ana y queremos presentar este programa, en específico este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, con motivo pues también de visibilizar y reivindicar a las mujeres que a lo largo de estos 200 años que México tiene como país, pues han contribuido a formarnos como nación. Totalmente, Noemí, pues un gusto enorme estar contigo aquí en Canal 14, platicando y tejiendo estas historias. Este será el primer programa de varios que tendremos, 10 durante esta primera temporada, justamente para reivindicar la participación de las mujeres en la transformación del país y en este primer episodio, pues hablar justamente pues de lo que sucedió hace ya más de 200 años con mujeres que se involucraron en el proceso de independencia de México. Así es, creo que estamos en 3 momentos fundamentales. Bueno, el primero ya mencionamos hoy, 8 de marzo, sin duda, pues una fecha clave, pues ya no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial en la lucha de las mujeres, pero también nos encontramos con la primera presidenta liderando a nuestra nación y por eso creemos que es fundamental pues hacer este recuento, porque en su discurso frecuentemente escuchamos que llegamos todas y queremos hacer esta recuperación de nuestras antecesoras y las mujeres que a lo largo de estos 200 años y más, en algunos casos, pues han contribuido a formar México y sin duda una parte fundamental van a ser nuestras insurgentas, las transformadoras en el proceso de independencia. Totalmente. Y quizás antes de adentrarnos en los ejemplos que traemos el día de hoy, tanto de mujeres que son reconocidas como de las mujeres anónimas que participaron, platicar un poco de qué pasaba con las mujeres, porque también tenemos esta idea de que en el periodo novohispano, pues eran todas monjas o todas eran amas de casa o bueno, esposas y madres. ¿Qué hacían las mujeres? ¿Qué estaba pasando con las mujeres antes del llamado de Miguel Hidalgo? Acabas de mencionar algo fundamental, que cuando hablamos de historia de las mujeres debemos entenderlas como las mujeres, en toda esta pluralidad, porque las mujeres estamos atravesadas por distintas condiciones y no va a ser lo mismo tanto en el pasado como ahora, pues hablar por ejemplo de una mujer criolla, de una mujer indígena, de una mujer afrodescendiente. Entonces, antes de este llamado de Miguel Hidalgo, bueno, las condiciones de las mujeres novohispanas, pues dependía mucho de su condición social, del grupo étnico al que pertenecían y bueno, también fundamental el medio en el que se desempeñaban, ¿no? Estemos hablando del ámbito rural o en las ciudades novohispanas. Sí, había mujeres que trabajaban, ¿no? Mujeres comerciantes, mujeres, digamos, que participaban también de trabajos artesanales y eso lo vamos a ver, lo vamos a ir viendo a lo largo de este episodio, de cómo eso determinó también la manera en la que participaron en el proceso de independencia. Pero también tenemos el caso de las mujeres criollas, que a pesar de sus privilegios, decidieron involucrarse, ¿no? Con sus propias convicciones y tener esta participación política, que es lo primero que tendríamos que estar reconociendo hoy en día. Así es, no es quitarles su protagonismo en el proceso. Efectivamente, como mujeres criollas, tenían ciertas condiciones que favorecían su participación, por ejemplo, la parte económica, la parte de la red social, incluso hasta en la propia defensa que ellas pudieron hacer de sí mismas. Tenemos el caso, por ejemplo, de Josefa Ortiz o de Leona Vicario, donde escribían cartas directamente para hacer su defensa. En el caso de Josefa Ortiz, al propio virrey. Entonces, muchas de estas mujeres, que van a ser la minoría, pues van a verse favorecidas por ciertas condiciones que permitieron su participación y su propia defensa, caso contrario al de la gran mayoría, pero aún así esto no demerita su participación porque tenían las condiciones para poderse mantener en la situación en la que estaban sin poder romper, ¿no? Porque no tenían esta necesidad y aún así deciden incorporarse. Yo creo que eso les da mucho valor. Y padecieron también la represión, es una cosa de la que platicaremos un poco más adelante, pero vamos a ver si te parece la cápsula que tenemos preparada de Josefa Ortiz. Vamos a verla. María Josefa Crescencia Ortiz Telles Girón fue una mujer de convicciones propias, que luchó por forjar una nación justa, libre e igualitaria. Nació el 19 de abril de 1773 en una familia criolla y quedó huérfana muy joven. Estudió en el Colegio de las Vizcaínas, una de las pocas instituciones enfocadas en la instrucción de mujeres. En 1793 contrajo matrimonio con el abogado Miguel Domínguez,
con quien tuvo 14 hijos. En 1802, Miguel Domínguez fue nombrado corregidor de Querétaro. Allí, Josefa se ganó la simpatía de la comunidad criolla, de los indios y de los mestizos mediante obras de caridad y protección a favor de los pobres y los desvalidos, de las viudas y de los huérfanos. La invasión napoleónica a España en 1808 provocó una crisis política que alcanzó al continente americano. En Nueva España comenzaron a formarse grupos de criollos que querían la autonomía, rechazaban el mal gobierno y exigían el respeto a la soberanía del pueblo. En Querétaro, Josefa Ortiz organizó en su casa veladas literarias, cuyo verdadero objetivo era construir un plan de insurrección. A ellas concurrieron personajes como el párroco Miguel Hidalgo, los capitanes de milicias Ignacio Allende y Juan Aldama, los hermanos Epigmenio y Emeterio González. Josefa no solo ofreció el espacio para realizar las reuniones, también participó activamente informando cualquier noticia y haciendo llegar de manera segura comunicados y correos entre los conjurados. Descubierta la conspiración, Josefa lo informó a Allende, quien se encontraba en San Miguel el Grande. Ella fue aprehendida el 15 de septiembre, al mismo tiempo que estaba por iniciar en el pueblo de Dolores, Guanajuato, la lucha encabezada por Miguel Hidalgo. Josefa pronto fue liberada y continuó en contacto con los insurrectos, brindando apoyo a la causa. Sin embargo, las autoridades sabían de su simpatía con la insurgencia, por lo que, acusada de sediciosa, fue aprehendida nuevamente en 1813, con su última hija en brazos y trasladada al convento de Santa Teresa, en la Ciudad de México. Durante su reclusión, escribió al virrey: Ignoro cuáles sean mis delitos que han merecido semejante castigo. Yo estoy bien segura de que serán los que hayan forjado mis enemigos, enemigos de la paz. Estuvo recluida hasta junio de 1817. Tras la consumación de la independencia y el ascenso de Agustín de Iturbide como emperador de México, Josefa rechazó formar parte de la corte imperial, por considerar que contradecía sus principios. Una vez instaurada la República, doña Josefa mantuvo cercanía con los principales actores políticos y rechazó recibir alguna recompensa por su papel en la lucha por la independencia. Josefa Ortiz, forjadora de una conciencia libertaria contra la opresión, a favor de la formación de un gobierno representativo y justo, murió el 2 de marzo de 1829. La historia de Josefa Ortiz, que es muy amplia y quedó reducida en nuestro imaginario a la escena del taconazo para advertir que había sido descubierta el plan de la insurgencia, y que estamos tratando de recuperar justamente, que es una trayectoria mucho más amplia que decir toqué con el tacón y de aviso, ¿no? ¿Qué es lo que sería importante recuperar de esta historia de Josefa? Que además hubo un reconocimiento, una descalificación de su participación en la manera en la que se concibe como las apasionadas y los que sí tenían la estrategia en mente. Siempre me gusta poner como ejemplo un manual escolar publicado en 1922 de José María Bonilla, que se llama Evolución del Pueblo Mexicano. Era un equivalente a un libro de texto actual, en el que en el pie de foto, donde se aborda su participación, porque esto también es importante mencionarlo, en la narrativa oficial es muy constante la figura de Josefa. No es una que haya quedado desvinculada de la narrativa oficial, pero pues siempre muy ligada a Miguel Domínguez, ¿no? Incluso la manera en que nosotros nos referimos a ella es como la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez, haciendo mucho énfasis en esta vinculación con el corregidor. Pero también es cierto que en esta imagen con la que me gusta ejemplificar, en el pie de foto dice que Hidalgo fue el cerebro de la emancipación de la patria y Josefa el corazón de la misma idea. Entonces, cuando se menciona la participación de las mujeres, pues muchas veces está involucrada pues esta parte como emocional, sentimental, que nosotras ponemos el alma y el corazón, cuando ella también fue una estratega, fue conspiradora, y yo creo que debemos reconocerla como tal, porque además ella va a ser capturada otra vez, porque Exacto. va a continuar en la lucha insurgente ganando adeptos, y es cuando es recluida. Claro, y también un poco entender que no es ligero el asunto de que qué apasionada, que estuvo recluida
la segunda vez por 3 años y separada de sus hijos. Escribe ella esta carta al virrey Callejas, en donde le dice, pues tengo 14 hijos, el más grande de 20 años, pero la más pequeña de 1 año, y yo tengo que volver con ellos. Que es muy dramático, ¿no? Al final, lo que pusieron estas mujeres, cómo se partió su vida familiar, cómo perdieron el patrimonio como para que solo sean recordadas por el taconazo. Así es, acabas de decir algo muy importante que es la relación familiar. Y tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, Rita Pérez, que también pierde a su hija de 2 años, Guadalupe Pérez Moreno, porque los niños, los hijos eran utilizados como monedas de cambio. Si aprendían a tu familia, era una forma de canjearte. Así es que muchas de estas madres también se van a enfrentar a la pérdida de los propios hijos. En este caso, una niña de 2 años, no se puede concretar el canje de unos soldados realistas con Pedro Moreno, y es así como pierden a la niña Guadalupe. Otro caso muy emblemático es el de la familia López Rayón. A Rafaela le dicen, tenemos capturado a Francisco, uno de sus hijos, entréganos a Ignacio, y pues ella está en el dilema entre un hijo y el otro, y pues pierde a Francisco. Sí, qué dilema más tremendo, y de todas maneras mantenerse en pie de lucha para transformar el país. Si te parece, vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de mujeres haciendo historia. Mujeres haciendo historia. Continuamos. Mujeres haciendo historia. Regresamos. Estamos de regreso hablando de la participación de las mujeres en el proceso de independencia hace ya más de 200 años. Y no solo queremos en esta, digamos, programa hablar de las mujeres que reconocemos y que tenemos y que forman parte de nuestro imaginario, sino de las mujeres anónimas y de la acción colectiva. Pues creo que destacamos mucho en esta participación a las mujeres de Pénjamo y también a las mujeres de Miahuatlán. Sí, vamos a ver esta cápsula de las mujeres de Miahuatlán. Las amotinadas de Miahuatlán. A medianoche del 2 de octubre y bajo la luz de la luna, se reunieron un centenar de mujeres ante el cuartel de Miahuatlán, donde habían sido secuestrados y convertidos en soldados por la fuerza sus maridos e hijos. Al rato, llegaron otras 3 cargando varios garrotes, lo que hizo que el soldado José Pino, que estaba de guardia, fuera a avisarle a su teniente, pero ya las mujeres avanzaban sobre el cuartel con ánimo de bronca. El teniente Lanza ordenó que mataran a las primeras que intentaran tomar el cuartel por asalto y repartió a los soldados lanzas, pero muchos se asustaron y se quedaron inmóviles. Las mujeres cargaron rompiendo el sable en 3 pedazos de uno que intentó resistirse y entraron en el cuartel apaleando soldados y dispersando a los más, rompiéndole la cabeza al cabo Hermenegildo. Las mujeres traían también machetes, palos, cuchillos de cocina y cuchillos cebolleros. Y dijeron, ahora siguen los oficiales, que se asustaron y soltaron a los maridos. Al paso de los días, se hizo un juicio a las mujeres y salieron identificadas las cabecillas de Miahuatlán que encabezaron este motín. Se llamaban Pioquinta Bustamante, Romana Jarquín y Mónica, la de San Ildefonso. Las mujeres de Miahuatlán fueron algunas de las muchas mujeres que se rebelaron contra los realistas y así contribuyeron a la causa insurgente. Miles de mujeres que, como las amotinadas de Miahuatlán, participaron en el proceso de independencia. ¿Cómo sabemos de la historia de estas mujeres? Este tema va a ser muy interesante porque nos va a remitir a las fuentes. En el caso, por ejemplo, de Leona Vicario, de Josefa, como mencionábamos, ellas mismas crean el testimonio de su participación porque hay algunas cartas, documentos, donde ellas mismas refieren a lo que estaban haciendo, pero la mayoría de las mujeres que no sabían escribir, leer y escribir en ese momento... Sí, que no tenían los medios, ¿no? Exactamente, para hacerlo. Pues vamos a encontrar su participación en los juicios, en las partes que se hacen. En el caso de las mujeres de Miahuatlán, pues las que fueron detenidas fueron llevadas un proceso de juicio y condenadas, que esto va a ser muy interesante porque gran parte de esta participación la vamos a conocer a través de las mujeres que fueron capturadas.
Tenemos muchos casos, por ejemplo, el de Carmen Camacho, me gustaría destacarlo, porque es acusada de seducción de tropa, que es el castigo más infligido a las mujeres en el proceso de insurgencia. ¿Qué va a pasar con Carmen Camacho? Se le acusa de tratar de seducir a un dragón, la delata, se prepara su juicio y me encanta la condena, porque dice por adicción a la insurgencia. Entonces, por adicta a la insurgencia, que después se va a retomar para este título, este libro que hace Celia del Palacio de Adictas a la Insurgencia, porque ese era el delito. Se le va a condenar ¿a qué? Al fusilamiento, en el juicio dice al último suplicio, pero además que su cuerpo sea expuesto en la plaza de Acámbaro. Eso también va a ser muy importante porque el cuerpo y el mensaje que estás dando a las mujeres de esto te va a pasar por ser insurgente o en esta condición vas a terminar, pues también era una violencia que decía, esta es la manera en que vas a concluir si te unes a la insurgencia con este cuerpo expuesto en las plazas. Y con un juicio también sobre la manera en la que transgredían los roles de género, ¿no? Es decir, no es nada más tú te vamos a juzgar porque eres insurgenta y además vamos a hacer, digamos, esto sobre tu cuerpo, sino estamos juzgando que estás transgrediendo un rol. Así es, recibían un doble castigo. Bueno, decimos que las condenamos 3 veces, primero por insurgentas, después por transgredir el deber ser mujer de la época, y bueno, también las condenamos al olvido, porque bueno, la historia no las recuperó durante muchísimo tiempo, pero para eso estamos el día de hoy aquí y los siguientes episodios. Pero en este caso también me gustaría ejemplificar con María Josefa Martínez, porque pues ella era una líder de gavilla, comandaba a 12 varones, también era espía, era correo. Esto también va a ser muy importante, que cuando pensemos en la manera en que las mujeres participaban, no lo hacían en un solo rol, ¿no? Las podemos encontrar también en el campo de batalla, pero también suministrando el armamento, enfriando los cañones, ¿no? Eso también es muy interesante, pero también siendo correos, siendo espías. ¿Qué va a pasar con María Josefa Martínez? Que cuando la capturan vestida con pantalones. Y entonces su juicio, más allá de ser gavilla, más allá de ser insurgenta, espía, correo, por portar pantalones es lo que dice la condena, porque cómo se nos ocurre en transgredir incluso este deber ser mujer de la época. Totalmente, y leía en algún lugar que también a veces eran juzgadas porque les daba alegría que perdieran los realistas. Es como hasta la risa es juzgada ahí, o los gestos son juzgados en el caso de las mujeres, ¿no? Hay un caso en particular en los documentos compilados por Genaro García, 1910, o sea, hace más de 100 años, donde una mujer fue condenada por aplaudir cuando se entera de un triunfo de una batalla insurgente. Imagínate, ¿no? Seguimos siendo condenadas no solo casi que por lo que piensan que pensamos o por los gestos que hacemos, ¿no? Y digamos que también las mujeres utilizaron, y eso me parece súper interesante, porque volvemos a esta cosa de lo doméstico, o digamos, o del espacio de las mujeres, no necesariamente doméstico, pero los espacios propios de las mujeres, que los usaron como trincheras también, de una manera muy audaz para participar y apoyar a los insurgentes. Hay varias anécdotas alrededor de eso. También esto va a ser fundamental porque la participación se va a dar, así como hubo en distintas acciones, en distintos roles, también los espacios de las mujeres. Hay un caso de mujeres en Oaxaca que fueron condenadas por envenenar tortillas. Bueno, la acusación era que estaban envenenando tortillas, que era lo que se le daba a los realistas, y esa era la manera en la que ellas estaban aportando a la causa. En un espacio tan histórico como va a ser la cocina, ¿no? Tan emblemático como era la cocina. Ahora sí que hacer la revolución, o bueno, como podemos considerar la independencia también como un proceso revolucionario, haciéndola desde la cocina, Así ¿no? es, en este juicio que se le hace a estas mujeres oaxaqueñas. Otro que también podremos destacar para ejemplificar sus espacios es el de María Luisa Martínez. Ella es una mujer que tenía una miscelánea en el actual estado de Michoacán y utilizaba también nos habla de lo que comentamos al inicio del programa, una mujer dueña de una miscelánea, ¿no? También nos habla de que ya tenían o estaban involucradas en los comercios, en los negocios, y a partir de su miscelánea ella servía de correo para los insurgentes. También daba información, le piden una multa para dejarla libre. Este proceso se replica en 3 ocasiones. Ella daba una especie de multa para que no fuera juzgada. Reincidía, ¿no? Reincidía. Reincidía en la insurgencia. Son de esas historias que me encantaría,
poder tener la fuente o el poder saber ella qué pensaba Claro. o qué decía, cuáles eran sus argumentos, porque en 4 ocasiones la capturaron. Y Sí, de las esas- convicciones, sí, ¿no? exactamente. Otra vez, porque parece como si fueran cosas, anécdotas sueltas, esporádicas, y al final, pues en esta cosa como de reincidir, eran mujeres que estaban seguramente convencidas de que tenían que haber una transformación y colaborando, ¿no? Y además las negociaciones, o sea, Sí. ya me la imagino convencido así de no, ya, te Es la juro última vez que es la- que ahora voy a sí ya estar me de calmo. espía, escuchando aquí mientras vendo estas frutas. O sea, yo me imagino cómo negoció ella, cómo convenció para que 3 veces se salvara de, pues, encapillada. Y bueno, en una cuarta, cuando ya no le alcanza la multa que le solicitan, pues también va a ser pasada por las armas. Eso también- pasaba mucho sí. también, ¿no? Con estas mujeres anónimas. Bueno, en general había una cosa de represión muy violenta que yo creo que no dimensionamos. En esto que decía también de Josefa, de varios años presa. Digamos, estas mujeres no solo tuvieron la valentía, sino que enfrentaron una represión sobre la que se sostuvieron o frente a la que se sostuvieron. Y mucho de estos castigos tienen que ver con tu condición social. O sea, mientras, por ejemplo, las mujeres criollas fueron enclaustradas, ¿no? O fueron encerradas en los conventos, las mujeres de las villas y de los pueblos fueron pasadas por las armas. Algunas de ellas, la condena era que se fueran a hacer trabajos forzados a casa de familias españolas o fueran también llevadas a casas de recogidas, pero a ellas las pasaron por las armas, que yo creo que también esto es muy importante mencionarlo, porque es decir que las matamos 2 veces. Ellas fueron, en el caso, por ejemplo, también de Gertrudis Bocanegra, en la plaza de Pátzcuaro, pues fue fusilada, y además en un evento público también de manera de escarmiento, y bueno, después también las condenamos en la historia a no mencionar su participación, pero aquí estamos, aquí estamos. 200 años después, reivindicando a estas mujeres, en este tiempo de mujeres también, con nuestra primera presidenta, y en este 8 de marzo tan importante, porque al final estas mujeres que participaron en la independencia iniciaron también este proceso dentro ya de la República, bueno, no, antes de la instauración de la República, pero digamos ahora esta nueva nación que iba a surgir, pues pasarían 200 años para que nosotras enfrentáramos pues muchas luchas para cambios sociales, pero también para poder ejercer plenamente nuestros derechos políticos. Yo creo que la mejor herencia que tenemos del proceso de independencia de Leona Vicario no se da en la propia independencia, sino años después, cuando ella se le acusa de que nada más estaba siguiendo a Andrés Quintana Roo, que no se explicaban por qué tanta conmemoración hacia ella, y ella pone a la discusión pública algo muy importante, que es la voluntad de las mujeres. Y ella hace mucho énfasis que las mujeres no solamente participamos por amor, sino también por convicciones. Y aquí, esa es nuestra herencia de Leona Vicario hoy, a más de 200 años. Y estaremos aquí en Mujeres Haciendo Historia, platicando en los siguientes episodios sobre mujeres que participaron en procesos políticos y de insurgencia, pero también mujeres profesionistas, mujeres creadoras, en fin, un abanico muy amplio que reivindica las muchas trincheras desde donde estamos luchando. Entonces, un gusto, Noemí, estar juntas haciendo esto, y a nuestra audiencia que nos acompañen en todos los episodios de Mujeres Haciendo Historia. Así es, nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.